nombre es José López Hernández, originario del estado de Puebla. Mis padres, Antonio López Hernández Salazar y Elodia Hernández Sánchez, mi madre. Mi papá se dedicaba a trabajar en ferrocarriles, era bombero, y mi mamá se dedicaba al hogar. ¿Dos, tres? Mi esposa es Teresita Cardeña Hernández. Tenemos 5 hijos: José, Concha, Israel, Josué y Ruth. Nietos, tenemos 9 nietos. Yo conocí a Cristo Jesús por medio de un sueño. Era la madrugada de un sábado cuando empecé a soñar que yo me inclinaba a ver en un pozo, y al fondo del pozo vi una luz muy pequeñita. Yo me preguntaba, ¿quién metería esa luz adentro del pozo? Cuando yo sentí que alguien me tomaba y me fue bajando boca abajo adentro del pozo. Yo en mi sueño todavía rebelde dije, ¿y tú crees que con esto me vas a espantar? A mí no me espanta nadie. No oí nada de voz ni nada, sino simplemente fui bajando. Creo yo que han de haber sido como unos 10 metros si acaso, si no es que menos, cuando alcancé a ver un lago de lava que estaba saliendo, de la lava salían como flamitas, y vino a mi mente en el sueño la palabra, el texto maravilloso: hay poder en tu sangre. Yo no sabía exactamente qué cosa quería decir eso, pero en el sueño yo lo dije. Y cuando yo dije ese texto, desperté. Mi catre donde yo estaba dormido hasta se mecía de que estaba yo temblando. Todavía dije, pues no, que no tienes miedo de nada. Pero desde esa hora me levanté, prendí la luz y me hinqué. Yo no sabía orar, aún yo era católico y no sabía yo ni rezar ni persinarme siquiera, sino sin embargo ahí solamente lo que sucedió fue que hice puro llorar y llorar. El enemigo quería hacer de las suyas, porque había un compañero que estaba durmiendo cerca de mi campamento y vio la luz prendida y me iba a ir a tocar porque pensó que a lo mejor me sentía yo mal. Pero cuando ya iba para allá, porque a lo mejor se quedó dormido, dejó la luz prendida y voy a espantarlo. Y ya no fue a tocarme la puerta, sino se regresó. Si él hubiera ido a tocar la puerta, me corta la comunión con mi Dios, pero sin embargo no fue. Y así amanecí llorando. Me presenté a trabajar. Yo no sé explicarme lo que yo sentía en mi ser, pero yo sentí algo como coraje, como miedo, como no sé qué, pero me presenté a trabajar. Me dice un compañero, mi esposa te estuvo esperando para que fueras a tomar café. Yo mi contestación fue, no es ningún compromiso, cuando yo quiero voy, cuando no voy. Nos seguimos a trabajar. Él me dice, te amaneciste muy enojado ahora, quién sabe, pero me fui a trabajar, salimos, era un sábado, salimos, terminamos la tarea, yo me fui para mi campamento, y cuando yo llegué a mi campamento y todo, yo siempre me bañaba rápido para salir. Sin embargo, un compañero que iba para Veracruz me fue a ver y me dice que no te vas a ir, todavía no te bañas ni nada, y le dije no, me voy a bañar más al ratito, salgo en el otro carro que sale. Y él me hizo la pregunta, ¿tienes problemas en tu hogar, verdad, con tu familia? Y yo le dije no. ¿Por qué? Dice, bueno, mira, si tienes problemas y no vas a ir,
si quieres vámonos para Veracruz, allá aunque sea frijolitos hay, no te quedes aquí. Yo le dije, no, me voy a ir, y él todavía me dijo, no vayas a tomar, porque ya ves que aquí a los cuadrilleros no nos quieren, ten mucho cuidado. No voy a tomar, yo me voy a ir para mi casa. Yo salí de ahí en el siguiente carro, que salía a las 12 del día. Salí a la carretera, esperé el carro que iba para Jalapa y me subí. Pero para esto, mi hermano Juan me había invitado a una reunión de varones que había en el Zapotito. Sin embargo, yo, pues para no discutir, le dije, bueno, pues a ver si vamos. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios fue el que me fue guiando para llegar a ese lugar. Yo no sabía ese lugar, ni sabía yo la parada, ni nada, pero sin embargo algo me llevó a preguntar y Él lo preparó todo, y el Espíritu de Dios me llevó hasta aquel lugar a donde se iba a hacer aquella reunión de varones. No había nadie. Fui el primer varón que el Espíritu de Dios me llevó al templo. Fui el primer varón. De tal manera que así fue como fue mi conversión y como conocí a Cristo Jesús. Mi motivación para servirle a Dios fue en que yo todavía no era bautizado, pero una ocasión, ya estando aquí en el templo, porque conocí al Señor, empecé a venir al templo y venía un hermano, se llamaba de Olegario, era el pastor que estaba aquí en Carrizal. Sin embargo, él era el que impartía tanto la escuela dominical para los niños como la escuela dominical para los grandes. Y un día yo sentado empecé a contemplar a los niños de que les hacía preguntas de la escuela dominical de hace 8 días. Los niños pues a veces se acordaban, a veces no, pero esto fue lo que me llamó la atención y me hizo sentir qué cosas he sentado y los niños necesitan quien les enseñe algo. Entonces, cuando terminó la escuela dominical, yo le dije al pastor, hermano, ¿por qué no me daste a los niños para que yo salga con ellos? El pastor se me quedó mirando y simplemente me dijo, con mucho gusto te los doy, pero primero tienes que llenar un requisito. Y yo le dije, ¿cuál requisito? Y él me dijo, tienes que bajar a las aguas bautismales. Si bajas a las aguas bautismales el siguiente domingo, te entrego los niños. Y así fue como le dije, ¿y qué cosa? ¿Cuál es ese requisito? Y él me dijo, bautizarte. Bueno, ¿y cómo? Entonces en esa semana él me empezó a doctrinar. Me doctrinó, y cuando fuimos a una reunión allá mismo a donde el Señor me llevó, allá fuimos, y ahí fue donde me bautizaron. ¿Sí? Me bautizó el hermano Luis, que era el presidente del presbiterio. ¿Sí? Así fue como yo llegué así me llamó el Señor para servirle. Estuve trabajando con los niños, no recuerdo si sería meses, pero un día recuerdo que un domingo estábamos en la escuela, terminamos el culto de alabanza y me dice, pues ya iba a comenzar la escuela dominical. Agarré yo y pues yo me veía preparado para los niños, la escuela dominical de los niños. Y nomás de repente se levantó el pastor y me dijo, hermano José, Dios no lo ha llamado para los niños, Dios lo ha llamado para los adultos. Así es que usted se queda a dar la escuela dominical a los adultos y yo salgo con los niños. Hermanos, yo no sabía, no había yo estudiado la escuela dominical de adultos. Sin embargo, en mi corazón no sentí, bueno, ¿y qué cosa voy a hacer? ¿Qué les voy a decir si yo no estudié la escuela dominical de los grandes? Sin embargo, solamente le dije, sí, hermano,
yo la doy. Me quedé y le doy gracias a Dios porque Él me dirigió de tal manera que no me faltó material, sino hasta me sobró material, gracias a Dios. Y así fue como empecé a trabajar con los grandes, con la iglesia. Así empezaron mi trabajo de escuelas dominicales. Así comencé hasta que fui ya ungido como pastor. Bueno, yo comencé ya de pastor cuando el pastor que estaba aquí tuvo un accidente. Y fue cuando vino el presidente del presbiterio y me entregó el lugar a mí ya para que me quedara yo aquí en Carrizal como pastor. Sin embargo, el pastor se compuso, siguió viniendo otro tiempo, pero yo ya estaba al frente aquí de la iglesia de Carrizal. Pero sin embargo, de aquí de Carrizal, yo iba a la balsa. Empecé a ir a la balsa porque de la balsa venía un matrimonio. Entonces empecé a ir a hacer cultos allá 2 días por semana a la balsa. Hacíamos cultos. Sin embargo, había solamente una familia donde se hacían los cultos y lo hacíamos solos. Sin embargo, el Espíritu de Dios empezó a llamar niños, de tal manera que el hogar se llenaba de niños, no de adultos, sino de niños. Y estos niños, cuando yo llegaba con mi familia a la balsa, los niños se abrazaban para andarse avisando que ya habíamos llegado. Llegaban y se reunían en la casa de nuestro hermano Gregorio y comenzábamos el culto. Estando en un culto muy hermoso, había una familia, un hogar donde la esposa era muy grosera, muy lépera, de tal manera que en una ocasión había mucha fruta de ciruela. Iba yo con mis hijos y le dije, vamos a decirle a la señora a ver si nos regala unas ciruelas. Íbamos entrando al corral cuando salió uno de sus hijos a la carrera porque ella les salió botando unos pedazos de leña y diciéndole mucha grosería al niño. Y le dije a mis hijos, no hijos, vámonos porque aquí no. Y nos fuimos. Pero esa señora iba al río montada en su burro, pero para ir para allá tenía que pasar enfrente de la casa donde hacíamos los cultos. Y un día en la tarde que estábamos en el culto, venía ella del río con su burro. Y dice ella, después testificó que iba pasando y que escuchó un canto muy bonito de los niños y paró su burro y se quedó oyendo hasta que terminaron de cantar. Y dice que sintió bonito. Al siguiente culto que fuimos, ella se presentó con sus pequeños allí en el hogar. Se gozó en gran manera. Y ella cuando ya se iba, se despidió de mí, me dijo, yo me voy porque me vine a escondidas de mi esposo. Yo le dije esto, mire, no vuelva a hacerlo. Para la otra vez que voy a venir, pídale permiso a su esposo. Ella le dio risa y me dijo, usted no sabe cómo es mi esposo. Y yo le dije, simplemente haga lo que le digo. Doble sus rodillitas todas las noches y dígale, Señor, toca el corazón de mi esposo. Nada más dígale eso a Dios. Yo voy a pedirle a Dios allá en el templo en Carrizal. Y así lo hicimos. Al siguiente culto llegó con sus pequeños y le dije, ¿qué sucedió? Y ella me dijo, no me dio el permiso como yo quería, dice, pero le pedí el permiso y me dijo, lárgate. Le dije, con eso es más que suficiente porque ya ni le puede decir nada ni le puede golpear. Y desde entonces empezó a ir al culto, ella con sus hijos. Más adelante,
Dios fue preparando todas las cosas, porque después hacíamos el culto en el hogar de ella, ya con sus hijos de ella, y aunque el esposo llegaba, pero ya no nos decía nada. Siguió Dios haciendo maravillas en esa familia, porque la mamá de esta hermana y de sus demás hermanos, que eran varios, enfermó en Veracruz. Enfermó de tal manera que quedó muerto una pierna, quedó muerto un brazo, y su lengua no podía moverla, no hablaba. La llevaron con el doctor, y el doctor la tuvieron ahí en el hospital, pero el doctor les dijo que ya no podían hacer nada, que ella así, y si la querían tener viva, pero así, y que tenían que estarle dando medicamentos, si no, ella moriría. Se la trajeron a La Balsa porque ella se quería venir para su tierra, que era La Balsa. Ella estaba en Veracruz. Se la trajeron, ahí tenía su casa, y ahí empezamos a hacer los cultos en su casa de la mamá de ellos. Empezamos a hacer cultos, y ella, cuando comenzaba la alabanza, pues levantábamos todos la mano para glorificar a Dios. Y ella hacía el intento de levantar su mano, pero no podía. Intentaba pararse, pero no podía. Entonces yo dije a dos hermanas, intentaba pararse, pero no podía. Entonces yo dije a dos hermanas que se pusiera una de cada lado, y cuando la vieran que intentaba pararse, que la ayudaran a pararse. Y así lo hacían. Cuando ella intentaba pararse, la ayudaban y la paraban. Y ella con la mano buena se levantaba la mano que no podía. Y así estaba cantando. El nombre de Dios no cantaba, porque ahora sí no se le entendía, pero en su mente estoy seguro que sí cantaba. ¿Sí? Así fue. Y siempre llegábamos y nos ofrecían café en casa de su hija. Ya veníamos al culto y ya empezábamos a hacer el servicio. Pero un día muy hermoso, llegamos a la casa de su hija. Yo le llevaba algo de mandado, y llegamos, y ella me dijo, no les ofrezco café aquí, porque mi mamá los está esperando para que beban café allá con ella. Ella hizo el café. Mi mamá ya está bien, ya camina, ya mueve sus brazos y ya habla. Ya le dijo a mi hermana, la que la estaba cuidando, gracias, porque mira lo que Dios ha hecho conmigo, ya me sanó, puedes irte para tu casa. Y ahora ella las está esperando para beber café. Llegamos a su casa, y ¿cuál fue mi experiencia en Cristo Jesús? Que me encontró en su corredor y me dijo, paz de Dios, hermano, y me abrazó hermosamente y me dijo, pásenle, he puesto cafecito para que vivamos café. Y pasamos y bebimos café. Le digo, ¿usted puso el café? Dice, yo lo puse, ya estoy yo aquí solita. Ya a mi hija le dije que se fuera con su familia. Y desde entonces hizo ese milagro Cristo Jesús. Y ahí fue donde nos gozamos, hasta que Cristo se la llevó. Pero de su enfermedad quedó sana. Estuvo yendo a reuniones, y en una ocasión fuimos a una reunión a Veracruz. Entonces le dije yo, le digo, no voy a venir porque voy a ir a una reunión a Veracruz. Y me dice, ¿y yo no puedo ir? Le dije, pues no sé, para eso necesita el permiso de sus hijos. Entonces ella pidió permiso a sus hijos, y como su hija iba a ir con nosotros, entonces nos fuimos. Pero pasaba un tren para irnos aquí en Carrizal, y cuando nos íbamos a ir en el tren, dije, pues en el tren nos vamos, llegamos a Veracruz y ahí agarramos taxi. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Cristo lo arregla todo. El tren se atrasó, iba a pasar aquí en Carrizal como a las 11 de la noche. Entonces le dije, pues ya no. Entonces, ¿qué es lo que sucedió?
Les dije yo a los hermanos, yo creo que no, porque el tren va a pasar muy tarde. Entonces ella dijo, sí, vamos a ir. Se vino caminando con su hija. Su hija trajo una silla para que donde se cansara, que se sentara. Pues no se sentó, llegó a Carrizal caminando. Cuando yo mandé un taxi a traerlas, ellas ya venían entrando a Carrizal. Entonces llegaron, dimos gracias a Dios y agarramos un taxi que nos llevara a la cumbre y nos fuimos por carretera. Llegamos allá a la terminal y le hablamos a su hija. Yo le hablé a su hija de allá de Veracruz y le dije, mire, es que soy fulano, venimos a una reunión, pero su mamá quiso venir. Su hija, así como sorprende, me dijo, mi mamá está aquí en Veracruz, aquí está en Veracruz, estamos en la terminal y vamos a ir para el templo. Le pasé a su mamá el teléfono y ella le dijo a su hija, si me quieres ver, ves a buscarme al templo, porque yo vine a la reunión, no vine a verte. Así es que si quieres verme, ves al templo, que ahí voy a estar en el templo. Y así fue como fue la hija de allá de Veracruz al templo a buscarla. Y estuvimos allá, pero ella seguía tomando medicamento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando salimos a comer, ella me dice, triste, dice, se ve muy sabrosa la comida, pero desde que tomo el medicamento ya se me va el apetito de comer. Yo le dije, si ya Cristo la sanó, entonces ya para qué queremos el medicamento. Dice, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, entonces tiro el medicamento. Le digo, si usted quiere hacerlo. Luego, y todo el medicamento lo tiró. Ahí lo echó en una coladera que había. Ahí tiró todo el medicamento y desde entonces dejó de tomar medicamento. Ya Cristo la había sanado. Y así fue como la iglesia de la Balsa creció. Ahora pues tienen su templo, pero a pasar de los años, pues siguió creciendo y hasta la fecha sigue la iglesia de la Balsa. Bien, pues en estos 49 años que he tenido, que Cristo me llamó a trabajar, pues ha sido algo hermoso para mí. ¿Por qué? Porque en primera Cristo fue mi Salvador, me sacó de la vida asquerosa que yo iba viviendo, de ahí me sacó Cristo Jesús y me trajo para servirle. Y desde entonces mis problemas, Cristo me los ha resuelto, enfermedades, Cristo me los ha resuelto. Dios me ha mostrado su gran poder porque Él es mi libertador. Él es el único en el cual siempre he visto, tanto por mis problemas familiares, mis problemas físicos, mis problemas espirituales, Él siempre ha sido mi sostén. Por ello, desde en ese tiempo, siempre cualquier cosa, yo he acudido a Él. Y Él ha tenido misericordia de tal manera que en ese tiempo, Dios que ha sido conmigo, mis hijos, tuve un hijo pequeño, enfermó mucho, muy fuerte, y yo le decía a Cristo Jesús en el altar, Señor, sana a mi hijo. Yo hablo de que tú eres un Cristo que sanas, y si mi hijo se muere, ¿qué cosa voy a decir? A pesar de todo ello, Dios me mostró hermosamente en su pasaje maravilloso que está escrito, cuando Él estaba también ya para que fuera ya entregado, pero fue a orar a su Padre y le dijo, Padre, no hagas mi voluntad, sino haz la tuya. Así, cuando yo leí este pasaje, le dije, gracias, Señor. Y desde esa hora,
yo le dije a mis hermanos, no vuelvan a decirle a Cristo que sane mi hijo, ayúdenmelo a ponerlo en las manos de Él y que Él haga lo que Él quiera. Con esto, desde ahí comencé en que Él ha visto por mi familia y ha visto por mí. ¿Por qué? Porque este niño que ya estaba ya casi en la muerte, Dios me lo levantó de tal manera que sirvió para testificar, tanto aquí en Carrizal como en la iglesia de La Balsa. Me preguntaban, ¿y el niño que estaba muy grave a poco sanó? Y les dije, sí sanó. Y se los llevé y les dije, aquí está, mírenlo. Y él mismo, chiquito, dijo, Cristo me ha sanado. Así es que desde todo este tiempo yo he confiado en Cristo Jesús, no solamente para mí, sino para los hermanos que enferman y me dicen que ore yo por ellos. Eso es lo que yo les digo. ¿Quieren que le diga yo a Cristo lo que quieren ustedes que haga o quieren que todo lo pongamos en sus manos? Y ellos me dicen, pues que Él haga lo que Él quiera. Y desde entonces, esto es lo que yo hago. Él es la solución para todos mis problemas. Él es el que me sostiene hasta el día de hoy. El mensaje que yo les dejo a mi descendencia es que sigan adelante, que sigan buscando de Dios, que es cierto, hay luchas, y en esta lucha, pues es cierto que están ahorita debilitados, pero yo, como siempre les he dicho, lo que sucedió me lo hicieron a mí, no a ustedes. Así es que si yo sigo yendo a glorificar el nombre de Dios, sigo buscando de Dios, ustedes, ¿qué cosa esperan para eso? Sigan adelante buscando, porque no todo el tiempo voy a vivir para seguir pidiendo a Dios por ustedes, sino que ahorita le pido a Dios por ustedes, pero va a llegar el momento en que esto se va a acabar. Así es que mi mensaje es, busquen a Dios y entréguense a Él, porque Cristo viene otra vez. El mensaje que yo le dejo a la iglesia, tanto a esta como la de La Balsa, que todavía la visito, les he dicho esto, que ellos sigan adelante. Es cierto que vienen luchas, que vienen problemas, que vienen tantas cosas, pero que todo lo pongan en Cristo Jesús. Él es el único, el cual es la obra de Él, las almas Él las convierte. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Él y orar por las almas, que Él es quien las salva, no nosotros, sino Él. Por lo tanto, solamente lo que les pido es un buen testimonio para que las almas vean que nosotros somos luz, como Dios me ha permitido hasta el día de hoy.